No sé si tenían alguna duda del práctico 6. Estoy yendo a la consulta de Luis. Las casillas en lápiz, sí, te lo van a corregir igual, seguramente. O sea, el tema de la lapicera era por un tema de que Ezequiel quería sacar fotos, porque vieron que no se pueden tocar por 4 o 5 días los papeles, por el protocolo de la facultad. Entonces la idea era sacarle fotos, y bueno, si están en un lápiz, el lápiz no se ve mucho. Pero al final parece que lo van a pasar por un escáner. No sé, averiguaron ahí o comentaron durante el parcial, que comentaron a Ezequiel que hay un escáner que vos pones todas las hojas a 4, o sea, pones todo el mazo y te escanea todo, doble fax, de una. Entonces, en teoría, creo que mañana iba a ser, van a abrir las cajas y pasaban todo por el escáner. Y total, en el caso de que alguno no se vea, se corregirá a mano, después de hablar Luis. O sea, si llega a pasar que cuando pasen por el escáner el lápiz es muy clarito y no se ve, bueno, se corrige a mano. No es que te van a poner cero, porque el parcial está hecho. Es un tema de protocolo por el tema de no tocar tanto los papeles, por el tema, todo este tema del COVID y eso. Pero no es que si no se ve te van a matar, ¿no? O sea, si no se ve por el escáner, bueno, se corregirá este, en particular se corrige presencial, digamos, con el papel. Bien, sí, está, eso no te preocupes. Lo que hiciste, lo hiciste, y está, eso se va a corregir. Y recuerdan a Martín, sí, pasaba por un escáner, pero no es el escáner tipo la múltiple opción. Es un escáner, literal escáner, o sea, escanea la hoja, entonces después la puedes ver en versión digital, digamos. O sea, escáner, escáner. Si no hay dudas entonces del práctico 6, comenzamos con el práctico 7. Práctico 7 trata sobre rotores, potencial escalar, campo de gradiente, divergencia, no sé qué, todas esas cosas. ¿Cómo andan con rotor, divergencia? ¿Van entendiendo eso? ¿Quieren que haga un mini repasito de eso o lo tienen claro? Ah, no sé, un mini repasito. El tema es así. Vamos a poder repaso. Entonces, sea F de un abierto de R. Voy a poner 3, pero puede ser 2. Entonces voy a poner así, Rn, y ahora claro quiere ser. O sea, Rn puede ser cualquier cosa, desde 1 hasta infinito. Todo el infinito no es un número, pero a ver, por lo usual va a ser 2 o 3. Pero no quiere decir que solo valga para 2 o 3. ¿Bien? Por lo usual es 2 o 3 porque lo que podemos dibujar esto tiene mucha geometría atrás. O sea, si ponemos R4 no lo podemos dibujar. Pero las cuentas funcionan. Entonces tenemos una función ahí y hay que pedirle que sea C1. O sea, que sea continua y cuyas derivadas sean continuas. Entonces lo primero que define es el gradiente. Que eso sí, lo venimos manejando hace tiempo porque trabajamos con los puntos críticos y todo con el gradiente. Entonces, el gradiente de F es, y me queda un vector. El gradiente es un vector que lleva el simbolito en aula de F. Y es un vector que en la primera coordenada lleva la derivada respecto a X, en la segunda respecto a Y, y en la tercera respecto a Z. O sea que toma una función escalar, porque me vuelve un número real, y el gradiente lo que hace es volverme un vector. Que bueno, en cálculo 2 habrán visto que indica la dirección de mayor crecimiento, no sé qué, bla, bla, bla. Da, es eso.
Se lo introduzco porque ahora el rotor y la divergencia tienen símbolos parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, es un medio un lío no entregarse con eso. Entonces, para funciones escalares, que son estas que van a R, la única operación que tenemos así es el gradiente. Luego el rotor y la divergencia son para campos vectoriales. Acá van a Rn. Voy a poner eso. Para CAF, de vuelta. Du en Rn, en Rn. De vuelta, n es cualquier cosa, pero bueno, por lo general va a ser 2 o 3, pero vale para cualquier n. Y también le voy a pedir C1. Entonces acá tenemos dos operaciones. Tenemos el rotor de F. O déjeme cambiar el nombre. Voy a poner, creo que en las notas, el teórico supongo que también le ponen la chi, para diferenciar la función escalar del campo vectorial, ¿bien? O el campo escalar del campo vectorial. Entonces el rotor de X es, hay varias maneras de escribirlo. Una de las más usuales es poner rabla por X. Este por es el por de producto vectorial. ¿Bien? Entonces pensamos así. Pensamos a nabla, estamos pensando como un vector que tiene estos, si quiere, estas componentes. Son funciones, si quieren, son funcionales en realidad, pero lo pueden pensar así para acordarse cómo es la fórmula. Y el X es un campo, entonces tiene tres componentes. X es un campo, entonces es X1, X2, X3. Entonces, si lo pensamos como que son dos vectores, esto simplemente es el producto vectorial entre los vectores. Es decir, ese es el determinante de I, J, K. De acá pongo el operador nabla este, la derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, y acá pongo el campo. X1, X2, X3. Esta es la definición. Calcula este determinante, pero digo, la gracia es ir haciendo las operaciones. Por ejemplo, la primera parte sería, en la coordenada Y sería la derivada de X3 respecto a Y, menos la derivada de X2 respecto a Z. Es como hacer el determinante, pero después hay que derivar. ¿Sí se entiende eso? O sea, esto de determinante es simplemente una fórmula para acordarse cómo queda. Pero hay que hacer las operaciones de las derivaciones de estas cosas. Entonces, si quieren lo escribo. Esto queda en la componente Y, queda la derivada de X2 respecto a Z, perdón, de X3 respecto a Y. Este sería este por este, menos la derivada de X2 respecto a Z. La segunda componente es con un signo menos, y me queda la derivada de X3 respecto a X, menos la derivada de X1 respecto a Z. Y hay otra componente que la pongo acá abajo, y es la derivada de X2 respecto a X, menos la derivada de X1 respecto a Y. O sea, ese es el determinante de esto, recordando que I, J, K simplemente me marcan los lugares de esto. O sea, el I es la primera componente, la J la segunda componente, la K la tercera componente. Entonces el rotor es eso. Hay varias notaciones para el rotor. Notaciones. Por ejemplo, rotor, se puede poner rot de X, se puede poner en inglés scur de X, si lo buscan en inglés. Después tenemos este que es el clásico. Todo esto significa lo mismo. Todo quiere decir rotor. Digamos, lo que tiene de feo el clásico es que como usan habla, y la divergencia también, y el gradiente también, todo usa el mismo simbolito. Por ahí es medio complicado a veces leyendo rápido, se marea uno. Entonces si pone rot oscuro, como
es más fácil de distinguir el rotor de la divergencia, de lo que sea. Para eso es como cada uno se sienta más cómodo. Entonces vamos con la divergencia. Misma historia. Ahora tenemos de vuelta un campo vectorial, entonces sea F, si era un campo era, ¿sí? Du, nRn, nRn, C1. Siempre pedimos que sea C1 por el tema que estamos derivando, ¿no? Siempre estamos trabajando con derivadas, entonces por lo menos queremos que sea continua esta cosa. O sea, podríamos pedir que sea C0, pero eso ni siquiera nos asegura que podamos derivar. O sea, ni siquiera nos asegura que estas derivadas existen. Entonces, si pedimos C1, estamos seguros que existen las derivadas, por lo menos, y que son continuas, además. Entonces, tenemos un campo de C1, la divergencia, divergencia de, ¿sí? Es, y se le pone así. Bien, por eso digo que hay otras notaciones, porque siempre es como el triangulito y un simbolito y el campo. Y acá hay más historias. Pensamos al nabla como un vector, al x como un vector, y este sería el punto escalar. O sea, si lo pensamos así, sería la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z, producto escalar. O sea, no es un producto escalar de verdad, simplemente para acordarse cómo es la fórmula. Acá es x1, x2 y x3. Entonces, esto que nos queda. Nos queda la derivada de x1 respecto a x, más la derivada de x2 respecto a y, más la derivada de x3 respecto a z. Entonces, simplemente es eso. Esta notación es bastante sugestiva, ¿no? Porque acá el puntito era el producto vectorial, escalar, perdón, y antes la x era el producto vectorial. Entonces, alguna manera de cómo acordarse cómo se calcula, pero puede variar también. Otras notaciones son esta, y también puede ser de divergencia. Dip de x quiere decir la divergencia de x. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, hay como varias cosas ahora. Por ejemplo, definición. Decimos que un campo, o sea, cuando digo campo es campo vectorial, podría ser campo escalar, pero me voy a referir a campos vectoriales, de UDRN, NRN, es de gradientes, bueno, C1, a ver, no puede ser así, es de gradientes, es un campo de gradiente, si existe, escribir, si existe una función f que va del mismo U en Rn, pero no va a Rn, simplemente va a R. O sea, es un campo, si quieren, pero escalar. Tal que, como es un campo escalar o una función escalar, le podemos aplicar el gradiente. Entonces, tal que el gradiente de f me da justamente el campo. Entonces, no todo campo es de esa forma, pero el teórico Bier ya vamos a repasar que hay ciertas propiedades o ciertos teoremas que nos aseguran que esto es así. O sea, dado un campo, si cumple ciertas propiedades, vamos a saber que es de gradiente. Y ustedes se preguntarán, capaz, o capaz que no, pues ya lo vieron en realidad, ¿para qué puede servir esto? O sea, ¿por qué es interesante definir esto? Entonces, el tema es el siguiente. Cuando tenemos un campo de gradiente, la integral de línea en una curva, vamos a poner así, alfa, de A a B, en Rn. De vuelta, siempre me pongo Rn, es R2 o R3. Y esto es una parametrización C1
e inyectiva en AB. Entonces, la integral de línea, la circulación, que es lo mismo, la curva C, que es la imagen de esta parametrización, de un campo de gradientes, ¿bien? Cuando ustedes hacen la cuenta, esto se prueba en teórico, es como hacer un barro, porque esto vendría a ser como la derivada de f, están integrando como la derivada de f. O sea, tipo cálculo 1, para tener en mente, o sea, es un poco más complicado que eso, pero funciona igual. Lo que termina dando es f evaluado en el punto final, en alfa de b, que es donde termina la curva, menos f evaluado en el punto inicial. O sea, es como barro, digamos. Si ustedes tienen la derivada de una función, que la integran, le va a dar la primitiva evaluada en los extremos. Entonces, por eso es de interés los campos gradientes, porque son más fáciles de integrar. En particular, los campos gradientes son independientes de la curva. Por eso no importa dónde termine y dónde empiece. Observación. Si x es un campo de gradiente, entonces la integral, vamos a ponerla así. eh, entonces, la circulación. Recuerden que circulación es la integral de línea. La circulación entre dos puntos es independiente, es independiente del camino. Digo, solo importa dónde termina, dónde empieza. No importa si van por una recta, una parábola, lo que sea. ¿Sí? Subo un poquito. Decime cuánto más o menos. Ahí, vamos. Ahí. O sea que los campos gradientes son importantes por eso, digamos. Porque las circulaciones son muy fáciles. En particular, si la curva es cerrada, el campo da cero, la integral da cero, porque alfa de b es igual a alfa de a. Entonces, en particular, observación 1, observación 2, si C es una curva cerrada, la integral de la curva C en un campo de gradientes es cero. Entonces, simplemente porque alfa de b es igual a alfa de a. Entonces, f en alfa de b es igual a f de alfa de b, perdón, f en alfa de b es igual a f en alfa de a, cuando restamos, lo da cero. O sea, es eso nada más. Acá voy a poner otra cosa, capaz. Se le dice campo de gradientes y también se le dice que el campo es conservativo. Capaz lo vieron como ese nombre. También se dice que el campo es conservativo. O sea, esto es una notación, si quieren, de física, fuerzas conservativas, que es, la fuerza es un campo. Entonces, la noción de fuerza conservativa en física es justamente esto. Es que no depende de la trayectoria en que se muevan, sino solo donde empieza y termina. Si esto fuese la fuerza, este es como el trabajo realizado, porque es la integral de la fuerza, la integral o sea, la circulación de la fuerza en cierta curva. Es el trabajo que hace la fuerza. Entonces, justamente es la noción de fuerza en física que es conservativa. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, las cosas así. Bueno, ¿dudas hasta ahora? Sí. Termino el repaso con un teorema que está en las notas de Marco, que es de mucha utilidad cuando se puede aplicar. El teorema es el 9.1.6 en las notas de Marco.
Y dice así, sea X, Q, de R3 en R3. Esto también vale para R2, pero bueno, lo anunciamos así. Es un campo C1, un campo C1 con U simplemente conexo o abierto y convexo. Ahora explicamos esto qué significa. Bien. Entonces, tenemos un campo ahí, C1, y donde U es simplemente conexo o abierto y convexo. Entonces, X es de gradientes, es decir, existe una función f tal que X es igual al gradiente de f, si solo si el rotor de X es igual al vector nulo. Entonces, una manera rápida de saber si un campo es de gradientes es probar esto. Por ejemplo, ustedes quieren calcular la integral de línea del campo, y si su U, donde está definido el campo, es simplemente conexo o abierto y convexo, ustedes pueden calcular el rotor. Si el rotor le da 0, ya saben que la integral solo depende de los límites, no depende de la trayectoria que elija. Ahora, siempre hay que chequear esto. Esto es muy importante. Más allá de que sea simplemente conexo o abierto y convexo, ¿se entiende lo que dice el teorema? Sí. Bueno, vamos a ver rapidito qué es esto de simplemente conexo. No le voy a dar la definición formal, eso está en las notas, supongo que Marcos capaz lo dio en clase. Voy a más o menos comentar la idea. Entonces, Q simplemente conexo. Esto quiere decir que cualquier curva cerrada que ustedes agarren, cualquier curva cerrada en U se puede deformar sin romper. Se puede, ahora un dibujito, pero se puede deformar, y aclarar acá, sin romper, en un punto. Ejemplo, R2. R2 es un conjunto que es simplemente conexo. Tenemos R2, nosotros agarramos una curva cualquiera, cerrada, y lo que hacemos es la empezamos a achicar, digamos. Sin romperla, la vamos achicando, y en algún momento es un punto. Entonces en R2 cualquier curva que agarremos, la vamos deformando y es un punto. Distinto es, por ejemplo, en un anillo. Entonces R2, sí, anillo, anillo, no. O sea, por anillo entiendo lo que se entiende por anillo. O sea, una circunferencia dentro de otra, pero sin la parte de adentro. Algo del estilo así. Bueno, ¿sí? La parte que queda entre medio. ¿De acá qué pasa? Yo agarro una curva cerrada acá y no la puedo deformar en un punto porque no puedo salirme de este agujero. No sé si llega a ver eso. Yo empiezo a achicarme como antes y me voy pegando a este círculo, pero no puedo después de una manera juntar la parte de acá abajo con la parte de arriba. Porque siempre tengo ese agujero ahí que me complica la vida. Entonces, en este caso, en un anillo, por ejemplo, el teorema no vale, porque ese conjunto no es simplemente conexo. ¿Y se entiende cómo sería la idea? Para ver si es simplemente conexo o no. Profe, ¿te animás a subir un poquito? Sí.
¿Qué tanto? Decime está y yo paro. Ahí nomás, ahí. O sea, la idea intuitiva es que el dominio de usted no tiene agujeros. O sea, dicho mal y pronto. O sea, mal no, pero dicho así, digamos, coloquialmente es eso, que no tiene agujeros. Porque si tiene algún agujero, ustedes no pueden deformar todas las curvas. Agarran una curva que rodea ese agujero, como el de anillo, y esa curva no la pueden deformar en un punto. Entonces, la idea intuitiva geométrica es que el conjunto no tiene agujeros. Entonces, esto está bueno, esto es simplemente conexo, pero no es muy fácil de chequear a veces. Lo que es más fácil de chequear es los otros, que sea abierto y convexo. Entonces, vamos a ver eso. Y terminamos por acá el teórico. Abierto y convexo. Bueno, abierto es abierto de toda la vida. Y convexo quiere decir que cualquiera de los puntos que ustedes agarren, el segmento de recta está dentro. Convexo quiere decir para todo x e y en u, el segmento de recta, o sea, el segmento de recta que une x con y, el segmento de recta que une x con y está en u, o sea, está contenido en u. Esto es más fácil de chequear. Y es un poco más visual esto de que no tiene que tener agujeros, el dominio. Hacemos un dibujito. Si mi dominio es algo así, bien, entonces es convexo. Yo agarro un punto cualquiera, x, y, bueno, el segmento este que une x con y está ahí, está dentro. No importa qué puntitos agarres, siempre el segmento está. Ahora podría pasar que mi conjunto fuese algo así. Entonces, ahí no es convexo. Porque ustedes agarran este puntito de acá, agarran este puntito de acá, y bueno, el segmento no queda totalmente contenido adentro, porque esta parte acá queda afuera. ¿Entiendes? Aún así, este conjunto es simplemente conexo. Entonces digo, siempre, el de simplemente conexo es un poco más fuerte, pero el de convexo igual, sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo de práctica. Entonces, práctico 7. Ejercicio 1. Nos dice, considere la integral de línea, eso está ahí. Probar que la integral no depende del camino, es decir, que solo depende de los puntos inicial y final de la curva. ¿Cómo podríamos hacer eso? Probar que es de gradientes. Ahí va. ¿Cómo podríamos probar que es de gradientes? O sea, hay como dos maneras de probar que es de gradiente, ¿no? Una es ver si se usa el teorema este que acabamos de ver, y otra es hallarlo. Si vos hallás una función f, la que gradiente te dé, ya está. Entonces, vamos a escribir el campo para ver cómo viene. Uno, el campo es i
por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 más x al cuadrado más y al cuadrado x por 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces, si quisiéramos usar esta proposición de acá arriba, hay que ver si el u es simplemente conexo. Pero primero entonces hay que ver quién es el u, porque a priori no dice nada. Entonces recuerden que cuando no nos dice quién es el u que está definido, siempre asumimos que es el mayor posible. Es decir, donde la función está definida. En este caso, ¿cuál es el u? Todo R2, ¿qué les parece? ¿El resto? Claro, de abajo no se anula, está bien, esa es la idea. ¿Qué pasa? X al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, 1 más algo que siempre es mayor o igual a 0, siempre es mayor o igual a 1. O sea, está lejos del 0 si tiene. Siempre es mayor a igual a 1, esto de acá abajo. Entonces, digo, no ocasiona ningún problema. Entonces, sí, está definido en todo R2, hasta todo R2. Y efectivamente es simplemente conexo. Digo, vimos hoy en el ejemplo que R2 es simplemente conexo. Entonces podemos aplicar el teorema. Hallamos el rotor y si nos da 0, ya está. Entonces la pregunta ahora es, ¿vieron que el rotor estaba definido en R3? Tenía tres componentes, X y Z. Y acá estamos en R2. ¿Vieron cómo hacer para calcular el rotor de eso? Que hay algo en R2. Ahí va. Es pensar, o sea, lo que estamos haciendo es, tenemos un campo que está en R2, o sea, este campo está en R2, pero de R2 lo podemos pensar como que está en R3, que tiene coordenadas Z igual 0, X y Z. Entonces mi campo vive acá abajo nada más. Hace algo ahí abajo. Digamos, si quieren hago el dibujo de luz. Luz sería, o sea, en este caso el luz es todo lo de abajo, pero hacer un ejemplo. Entonces, aunque está en R2, lo podemos ver como en R3, pensando que Z es 0. Entonces, para calcular el rotor, esa es la idea. Para calcular el rotor, hacemos X, o sea, chi de X y Z igual. Ahí no me va a entrar, voy a poner abajo. La voy a copiar, así no lo copio. Entonces, le agregamos una coordenada acá, X y Z, y acá en la última coordenada que hacemos es agregarle 0, porque es lo que está pasando. O sea, estamos en el plano X, entonces la coordenada Z vale 0. Y este sí, es un campo que va de R3 en R3. Ahí ya aplicamos el rotor como vimos arriba. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas sobre esto? Entonces, bueno, una manera sería eso en el ejercicio 1. Ya que nuestro conjunto U es simplemente conexo, podemos probar si el rotor de esto es 0, ya está. Ya de hecho tiene que ser 0.
porque el teorema nos dice que es de gradientes si solo si es cero. Si no puedas probar que es de gradientes, tiene que ser equivalente a probar que el rotor vale cero. Está bien, se puede hacer así. El tema es que si lo hacemos de la otra manera, nos facilita la parte B. Porque la parte B nos dice calcular la integral para un camino que vaya del punto 1, 1 al 3, 2. Entonces, si nosotros en la parte A hallamos la función f, tal que esto es el gradiente de f, acá simplemente evalúo f en estos puntos. Por aquello que queda como un barro. Si no, bueno, si la parte la hacemos con el rotor, acá en B lo que hacemos es agarrar cualquier curva. Porque como es independiente de la curva, podemos agarrar, por ejemplo, el segmento de recta, que es la curva más fácil, digamos, de integrar. Pero bueno, vamos a hacer la parte A de la otra manera, así vemos ya cómo se hace eso. Cómo hallamos la función f que me hace el campo. Este es mi campo. O sea, repito, lo del rotor está bien, si lo quieren hacer con el rotor está perfecto. Lo bueno es que si hacemos de la otra manera, que es un poco más difícil porque hacemos cuentas, después integrar es mucho más fácil. Porque es evaluar f en los puntos. Y tal. Entonces, queremos hallar f. F va de u, pero vimos que u es R2, entonces pongo R2 nada más. En R, tal que el gradiente de f sea mi campo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la derivada de f respecto a x sea la primera componente, es decir, 1 por i menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, y que la derivada de f respecto a y sea la segunda componente. Entonces queremos encontrar una f que haga esto. ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, acá hay que ser un poco observador, digamos, para ver cómo allá es ahí. No sé si hay una manera general. Hay que observar cómo son esas derivadas y a partir de ahí intuir un poco cómo va a ser la función. Va, exacto, lo que dice Martín. O sea, no siempre funciona esto que vamos a hacer, que lo que dice Martín, pero por lo general sí. Cuando ustedes tienen algo dividido abajo del cuadrado, o sea, una derivada de algo tiene un cuadrado abajo, eso le tiene que prender una lamparita que diga, ah, esto debe ser capaz un cociente de dos funciones. Porque nosotros sabemos, el cociente de dos funciones abajo me queda algo al cuadrado. Entonces, lo que yo digo es que estaría bueno ver si f de la forma, una función que no sabemos quién es, puede estar acá abajo. Entonces, cuando hacemos, perdón, por no, derivado, dividido esto acá abajo, pero no al cuadrado, sino usual, sin cuadrado. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos la derivada de f respecto a x, bueno, acá nos queda la derivada de h respecto a x, pongo abajo sin derivada, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, menos h por abajo derivado, que es 2x, sobre todo abajo al cuadrado, que es justo lo que teníamos. 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, cuando les parece algo al cuadrado y saben que es derivada de alguien, por lo general va a ser la derivada de un cociente. O sea, f va a ser un cociente de dos funciones. Es la manera que tenemos de que la derivada nos dé algo al cuadrado abajo. Entonces el problema ahora es ya es h. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿No quieren que repita?
Entonces, bueno, para hallar la h, simplemente lo que hacemos es eh, igualar la derivada de f de x, sabemos que es esto que está acá, y esto lo igualamos con esto que está acá abajo. O sea, lo de abajo ya es igual, entonces nos alcanza con igualar lo de arriba. Justamente lo de abajo es igual porque lo hicimos así. Para hallar h, lo que hacemos es y por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a la derivada de h respecto a x por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado por, perdón, menos 2xh. Entonces ahora la idea es pensar quién tendría que ser h, tal que si ponemos h acá y la derivada de h respecto a x, esta igualdad se cumple. Se ocurre, bueno, che, ¿se entiende que lo que estamos buscando? Bueno, les doy unos minutitos para pensarlo. Es una función bastante usual, no es nada raro, no es nada extravagante, digamos, h. Vieron que es bastante parecido, simplemente acá tenés un menos x al cuadrado, acá tenés un más x al cuadrado. Mira, Martín tiró uno. ¿Cómo lo pensaste ese, Martín? Ya está bien, es este h, sí. Pero quiero que lo cuentes como con. Ahí va. Que lo cuente para así todos entendemos cómo hizo, para darse cuenta que hay. Yo por mientras voy haciendo una cuenta para que vean que es eso. ¿Se me escucha? Sí, ¿se te escucha? Yo tengo un menos x cuadrado a la izquierda y un x cuadrado a la derecha. Y tengo algo que le está restando tipo un menos 2x. Entonces necesito que h tenga un x solo para que me quede menos x cuadrado. Ahí va. Y yo sé que después la derivada de h respecto a x me tiene que dar y, porque lo tengo a la izquierda. Y x sí te cumple eso. Esa es la idea. No está de vuelta, no hay como una fórmula general para hacer esto. Es medio que pensar a ver qué tendría que ser la h, tal que al derivarla y poner la h me dé eso. Esa es la idea, sí.
termino de hacer las cuentas acá, saco el factor común y, entonces me queda 1 más x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Más menos 2 me queda menos, y más y al cuadrado. Es justo lo que queríamos que diera. Si la idea es esa, es, ustedes acá tienen un x al cuadrado positivo, acá tienen un negativo. Entonces, de alguna manera, esta h tiene que tener un x. Acá al hacer x al cuadrado menos 2x al cuadrado, me queda el x al cuadrado negativo. Y yo sé que acá tiene que haber un y multiplicando. Entonces, si yo quiero que acá haya un x y que la derivada tenga un y, el candidato es x por y. Ya puede ser que no haya funcionado y que haya que probar otro. En este caso funcionó. O sea, que el h que nos sirve es este. Lo que hay que chequear, que se lo dejo a ustedes, es que este mismo h nos sirve para la otra derivada, ¿no? Solo chequeamos con la derivada respecto a x. Pero el h tiene que cumplir las dos. Entonces, hagan la cuenta y vean, verificar que la derivada de x por y sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado respecto a y, bien, entonces el h sobre todo abajo me da justamente esto, ¿verdad? X por 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Bien, y aquí ya acá abajo entonces a lo que llegamos. La f es f de xy igual x por y sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la f que hace tal que su gradiente es justamente el campo que tenemos. Entonces, repito, hacerlo así lo que tiene que hay que pensar un poco más, pero el rotor es más mecánico. Porque el rotor es hacer derivadas y empezar a sacar factores comunes para que se eliminen cosas y ver si da 0, 0, 0. La ventaja de hacerlo de esta manera es que ahora la parte de B queda fácil. La parte de B nos pide calcular la integral de un camino que vaya del punto 1, 1 al 3, 2. Y bueno, por lo que vimos, la integral de un camino cualquiera que vaya de ese punto a ese punto, ¿bien? Del campo de alfa, como el campo es de gradientes, es la integral gradiente de f de alfa. Y esto vimos que era f en el punto donde llega, que es 3, 2, menos f en el punto donde sale, que es un número. Entonces, si conocemos la f, la hacer la integral es una papa, porque es sustituir y hacer la cuenta, restar, y se termina. Si hubiésemos hecho lo del rotor, acá tendríamos que haber hecho una curva paramétrica entre el punto 1, 1 y el 3, 2 y calcular la integral de campo a lo clásico, digamos, hacer la cuenta. O sea que, está. Las dos tienen sus ventajas. El rotor es más rápido de hacer, pero cuando quieren integrar, tienen que parametrizar y todo. Esto es un poco más tedioso de hacer porque hay que pensar quién sería la h, no sé qué, pero cuando quieren integrar queda facilísimo. Entonces son los dos caminos posibles, digo, depende de cada uno cuál sigue. ¿Dudas de esto? ¿El resto? Pregunten si no tienen algo, ¿eh? Que este es el momento de preguntar. Son cosas nuevas, así que no hay problema si no entienden. ¿Quieren que repase como hicimos?
quieren que siga. Bueno, seguimos entonces. El ejercicio 2. Les da un campo, bien, que va de R2 sin el origen en R2. Y el campo se pierde. La observación, este 1 es simplemente conexo. Por lo tanto, el teorema no vale. O sea, si calculamos el rotor de esto y da 0, eso no nos asegura que tiene un potencial escalar. Ahora, la parte A no dice igual que probar que F, pero aún así es un potencial escalar. Potencial escalar simplemente quiere decir que el gradiente de F me da el campo. Entonces, ustedes calculan el gradiente de este F y ven si le da esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende la parte A lo que sería hacer? Uno es simplemente conexo, ¿no? Porque tenés el agujero, o sea, el 0, 0 es un agujero. Por más que sea un punto, es un agujero. Te puedes pensar con que no es convexo si querés. Si agarras dos puntos en el eje X, por ejemplo, que uno esté de un lado del 0, 0 y otro del otro lado, el segmento de recta no está. Porque justamente el punto 0, 0 no está. Como que te falta el puntito ese. Pero en este caso no importa, porque digo, simplemente conexo era cuando usábamos el teorema que decía que existe un potencial escalar si solo si el rotor es cero. Entonces, si quisiéramos ver que ese campo de ahí es conservativo y calculamos el rotor y vale cero, no nos dice nada de eso, porque no podemos aplicar el teorema, porque el 1 es simplemente conexo. Entonces, aunque el rotor sea cero, ese campo eso no implica eso directamente que exista un potencial escalar. Aún así, la parte A les demuestra que sí. Probar que esa función es un potencial escalar. Entonces, la parte A, ¿se entiende lo que hay que hacer? Entonces, la parte B le dice calcular la circunvalación de F, o sea, del campo F, a lo largo de la circunferencia del centro del origen y radio 1, orientada en sentido antihorario. Y la parte C dice, sí, la parte A es, o sea, cuando le dice probar que es un potencial escalar, quiere decir probar que el gradiente de F nos da el campo. Es justamente eso. O sea, derivás y ves que coinciden coordenada a coordenada. Y la parte C nos dice hallar la circulación de F a lo largo de la elipse, bueno, esa elipse que está ahí. Entonces, la manera clásica de hacer eso, del B y el C, es, bueno, el C ya tiene la parametrización, en el B tiene que hacer la parametrización, y integrar el campo. O sea, la circulación, recuerden que es la integral de línea. Ahora, ¿cuál sería la manera rápida de hacerlo? Acá con la F, usando lo que usamos en el 1B. Entonces digo, bueno, vean, está bueno este ejercicio si quieren hacerlo de las dos maneras. Usando la F, la F chiquita, la F minúscula, y haciendo la cuenta larga, digamos. Y convencerse de que da lo mismo. Está bueno para practicar y ver que funciona. Entonces el 2 se lo dejo a ustedes porque es bastante mecánico y practicar, y está bueno. Veamos el 3. Tenemos un campo de R2 en R2
y nos pide calcular la integral de línea, esa, o sea, del campo, desde el punto 1, 0 al punto 0, 1, a lo largo de dos curvas. Primero el segmento de recta, que une 1, 0 con 0, 1, y luego el cuarto de circunferencia, que une esos puntos. A ver, hacer un dibujito. ¿Ves? Tenemos R2, el punto, está anotado, el punto 1, 0, 0, 1. Por un lado tenemos el segmento de recta que lo une, y por otro lado tenemos el arco de circunferencia este. El cuarto de circunferencia, que también va de 1, 0 a 0, 1. Entonces, bueno, hay que parametrizar esas dos curvas, integrar, hacer la integral de línea. ¿Se les ocurre cómo parametrizar la curva verde? Vamos a llamarle alfa 1. Alfa 2 es una recta, eso lo vimos la otra vez como así. Pero alfa 1, ¿cómo podríamos hacer? Ahí va, lo que dice Marco. La idea es que conocemos una parametrización de todo el círculo. Entonces después nos fijamos en qué tiempo esa parametrización está acá. Ya sabemos que alfa de 0 a 2pi en R2, que es alfa de t, igual coseno de t, seno de t, parametriza todo el círculo. Círculo. Entonces ahora nos planteamos lo siguiente. Bueno, si esta alfa me parametriza todo el círculo, para cuál esté, yo estoy en esta parte verde nada más, a la que no está punteada. Eso pasa entre 0 y pi sobre 2. Una manera de verlo es acordarse que siempre que parametricemos así, empezamos del punto 0, 1. Alfa de 0 vale 0, 1. Y luego la primera vez que alfa, la primera y la única, de hecho. A ver, sí. La única vez que el seno después vale 1 es en pi sobre 2. Y ahí justo el coseno vale 0. O sea que estoy en este otro punto. Que ahora que veo me quedan al revés. Acá están puestos al revés los numeritos. Acá es 1, 0. Acá es 0, 1. Entonces, el mismo alfa, o sea, la misma fórmula, vamos a ponerlo así, alfa de 0 hasta pi sobre 2, de 2, alfa de t igual coseno de t, seno de t, parametriza lo que queremos. Entonces acá le voy a poner alfa 1, porque llamé alfa 1 allá arriba. ¿Sí se entiende la idea? Y una pequeña observación es que esto, así como está, hace lo que queremos, aparte en el sentido de que nos pide que... no nos piden, o sea, pensé que nos pedía orientación, pero eso de acá arriba. No nos pide orientación. O sea, en este caso queda parametrizada en sentido antihorario,
Si nosotros la quisiéramos en sentido horario, cambiamos de lugar estos dos. Ponemos seno donde está el X y coseno donde está el Y. Ahí nos queda para el otro lado. Y bueno, ya tenemos la curva. La recta es fácil de parametrizar, la vimos la otra vez. Entonces pueden parametrizar esas dos curvas y pueden calcular esta integral de y. Después que hagan eso, les pregunta si f es un campo de gradientes. Entonces ahí tienen que argumentar si es un campo de gradientes o no. Bien, pueden, piensen, no les voy a decir cómo hacerlo, pero piensen cómo podría argumentar eso. La parte C dice, encuentra ejemplos de funciones h de x y phi de x y tal que el gradiente de phi sea h por f. La parte C está interesante, intentan hacerla. Si no les sale, la hacemos en clase, pero digo, está bueno porque les hace trabajar un poco la cabeza, digamos, y pensar quién tendría que ser phi, quién tendría que ser h. ¿Dudas sobre ese ejercicio? Bueno, hacemos el 4 entonces. El 4 nos da un campo y nos dice encontrar un potencial escalar. Ya, escribí por aquí, 4, campo es 2x y z más seno de x al cuadrado z, x al cuadrado y. Bien. Y queremos hallar el potencial escalar, es decir, queremos hallar f de R3 en R, tal que el gradiente de f sea el campo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Entiende la pregunta? ¿Escuchan? O sea, más allá de cuánto del f todo, digo, ¿cuál es la manera que tenemos de... O sea, ¿qué quiere decir, si quieren, que el gradiente de f me da el campo? Ah, eso mismo. Quiere decir que la derivada de f respecto a x tiene que dar la primera componente de acá. Esto es 2
2x y z más seno de x. Quiere decir que la derivada respecto a y me da la segunda componente, y eso es x al cuadrado z, y quiere decir que la tercera derivada, o sea, la derivada respecto a z, me da la tercera componente, que es x al cuadrado y. O sea, eso es lo que estamos buscando. O sea, estamos buscando una f que haga eso. Eso justamente quiere decir esto que está. Vamos a hacer así. Esto sale de acá. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos, por ejemplo, a la primera igualdad. Conocemos la derivada de f respecto a x. ¿Tenemos alguna manera de conocer f? O más o menos f, o sea, f a menos de algo. Bien, pues me dice que sí. ¿Y cómo haríamos? Vale. Bueno, no sé si sale así. Estaba pensando solo en la primera, pero no, no sé. Capaz que sí, pero no sé en qué estás pensando, pero lo que quiero ver es si con la primera igualdad tenemos alguna manera de conocer f a menos de constantes, pero cuando son constantes, y no son constantes con x. Debe ver lo que dice Marcos. Acá tenemos que la integral de la derivada de f respecto a x, de x, esto es f, f de x y z, más una función que no depende de x. Esta sería como la constante integración, que es constante respecto a x. O sea, no es un número, es una función que depende de y, z. Pero respecto a x es constante, porque no importa el x. Lo mismo con todas estas. Acá la derivada, no, la integral de la derivada de f respecto a y, de y, va a ser f de x y z, más otra función, pero ahora no depende de y, o sea que depende de x y z. Y acá, la integral de la derivada de f respecto a z, de z, va a ser f de x y z, más otra función que no depende de z, depende solo de x e y. Entonces la idea es usar esto para hallar f, h1, h2 y h3. Entonces, partamos de la primera. La derivada de f respecto a x era 2xy más seno de x. Entonces, la integral de la derivada me queda x y z, me queda x al cuadrado y z menos coseno de x más el h1 este que hay que determinar quién es. ¿Sí? O sea, la integral de esta parte es fácil, es simplemente integral respecto a x. Y bueno, acá me aparece el h1 este que es la constante de integración esa a determinar. Luego la derivada de f respecto a y es x al cuadrado z. Entonces, la integral derivada de f respecto a y de y es x al cuadrado z por y, ¿sí? Más otra función que depende de x, z. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Luego la derivada de f respecto a z tiene que ser x al cuadrado y. Entonces, la integral de la derivada de f respecto a z de z es
x al cuadrado y z, simplemente la integral de esto, más otra función que solo depende de x e y. Entonces, ahora la idea es jugar para que estas tres expresiones sean iguales. Entonces, acá no tenemos problema porque esto es igual a esto es igual a esto. O sea que ahí está todo bien. El tema es ver cómo hacer que esto sea igual a esto, sea igual a esto. ¿Sí? Queremos que menos coseno de x más h1 de yz sea igual a h2 de xz sea igual a h3 de x. Entonces, candidatos, ¿se les ocurre un candidato para h1, h2 y h3? Sí. O sea, una función puede ser la función nula. H1, H2 u H3 puede ser la función nula. Eh, sí, o sea, a menos de constantes a infinito, porque como estás derivando, las constantes se te van. Y esa es la pregunta. O sea, constantes numéricas, digamos, a números. Entonces, como no depende de la constante, podemos suponer que las constantes numéricas valen cero. O sea, no depende porque después vamos a derivar. O sea, queremos que es la derivada del campo. Entonces, las constantes se van a ir. Bruno, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué preguntaste si una podía ser cero? ¿Es un candidato? Pasa que no me acuerdo mucho, porque ayer en la clase de Marco dimos algo, no me acuerdo si fue esto o otra cosa, que supusimos que algo era cero y me sonaba. No sé si pasa en este caso. Yo tengo un candidato. ¿Sí? ¿Cuál es? H1 0, o sea, de IZ, H2 menos coseno de X y H3 menos coseno de X. Ahí va. Esa es la idea. Nosotros queremos encontrar H1, H2 y H3, al que esta igualdad sean ciertas. Entonces, H2 tiene que ser igual a H3. Esa no tengo otra. Pero después yo quiero que menos coseno de X más H1 sea igual a H2. Eso es lo que decía, menos de constantes es esta, porque yo acá puedo, en vez de 0, podría haber puesto, no sé, 10, pero entonces H2 tendría que ser menos coseno más 10. Pero es la misma solución, simplemente estoy sumando constantes, y cuando yo derive, esas constantes se van a ir. Entonces podemos suponer que la constante vale 0, porque no nos interesa cuánto vale la constante. Entonces la solución es esa. Eso quiere decir que, entonces, f de x y z es x al cuadrado y z menos coseno de x. Y bueno, siempre para ver si esto es cierto, hacer la cuenta. O sea, para chequear si está bien, si quieren verificar que el gradiente de f nos da el campo.
¿Sí? ¿Se entiende la idea cómo sería? Para hallar el potencial escalar. Yo acá puse mal esto, para que doy cuenta. O sea, no me da F más H1. Voy a llamarle de otra manera. Digo, F es todo, es lo que me da más H1, H2 o H3. Vamos a ponerle G1, G2, G3. Lo que sí es cierto es que todo esto es F, todo esto es F, y todo esto es F. Por eso fue que igualamos todas las cosas. Y lo que pasaba que como G1, G2 y G3 eran iguales, porque valían x al cuadrado por y por z, x al cuadrado z por y, que es lo mismo, y x al cuadrado y por z, que es lo mismo, entonces simplemente nos fijamos en las partes de las h. O sea, la h, el coseno, el h y el h. Entonces pedimos que eso sea igual. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿Te animás a subir un poco, profe? Sí. Decime hasta cuándo. Ahí donde estaban las integrales. Estaban las otras integrales. ¿Eh? Estas son las otras. Esta es esta. ¿Pronto? Sí, sí. Bien. ¿Dudas sobre esto entonces? Repito la aclaración de las constantes, lo que decía Manuel. O sea, acá siempre podemos sumar una constante y no nos cambia el resultado. O sea, es otra función, pero como lo que nos importa es las derivadas, las constantes se van a ir. Por eso en la letra le dice encontrar un potencial, no le dice encontrar el potencial, porque no hay uno solo. Hay infinitos a menos de constantes. O sea, como la constante la pueden elegir, para que quede más lindo, ponemos k igual 0, pero podrían poner k igual 35 millones y también sirve. Bien. Esto es el 4, entonces aumentamos un poco el 5. Profe, ¿podés mostrar un poco lo de G1, G2 y G3 que me entreveré con eso? Bien. O sea, yo creo que la integral, por ejemplo, si tenemos la derivada de f respecto a x, que es la primera línea, digamos, entonces la integral de la derivada de f respecto a x de x me va a dar una g1, que es de x de y z, más un resto, o sea, un resto no, una constante, pero no una constante numérica. O sea, h1 vendría a ser el papel de constante de integración, ¿bien? Solo que no es un número, o sea, no tiene por qué ser un número, es una función que depende de y de z. Porque cuando yo derivo eso respecto a x, me da la derivada de esto respecto a x. Ah, bien, bien. Impecable. Entonces el 5 nos dice, sea r de x y z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Te suena de algo eso? Esa expresión. La raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. La norma de algo. Ah, es la norma de x y z. O geométricamente la distancia del origen. Entonces, bueno, la parte A les pide probar que el gradiente de 1 sobre r, o sea, 1 sobre esa función, es igual a menos el vector x y z sobre r al cubo.
Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La manera quizás más larga, pero más mecánica, es las derivadas común y corriente. Hacer la derivada respecto a x, ver lo que queda, la derivada respecto a y, ver lo que queda, la derivada respecto a z y ver lo que queda. Y bueno, y cuando arman el vector les va a quedar eso. Y después les pide probar que el rotor del vector o del campo x y z es nulo. O sea que tiene rotor nulo. Esa es la parte B. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, para terminar la clase, me gustaría comentar un poco el 6, que va muy de la mano con el 5. Dice, sea el campo de fuerza gravitatorio definido para x y z distinto de 0, 0, 0, o sea, distinto del origen, y el campo es ese. Es menos x y z sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. O sea, es el campo de Newton, simplemente que no está la constante g, o sea, la constante 9.8 no la ponemos porque no importan las constantes. O sea, en física sí, pero en matemática no. Lo que importa es la estructura del campo. ¿Se acuerdan que la fuerza gravitatoria es menos g, la masa 1 por la masa 2, sobre la distancia entre las masas? Entonces, bueno, lo pueden reducir a esa ecuación. Y les dice, demostrar que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, cuando una partícula se mueve desde un punto hasta otro, depende solo de los radios. Voy a hacer un dibujito. En el ejercicio 6. Lo hago en R2 para que sea más fácil dibujar. Pero digo, este es un problema de R3. Tenemos una partícula acá, una partícula acá. Y bueno, nosotros de alguna manera nos movemos de esa partícula hasta esta. Y la fuerza gravitatoria lo que hace siempre es ir para adentro. Siempre va hacia el origen, porque tiene un menos. Mientras más lejos del origen, menos fuerza tenés, y mientras más cerquita, más fuerza. Si quieren pensar, mientras más cerca de un planeta están, más fuerza gravitatoria tienen, mientras más lejos están, menos fuerza gravitatoria. Pero siempre apunta hacia el planeta, por eso el signo de menos, va hacia adentro. Entonces, lo que nos dice probar es que el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria en esta trayectoria no depende de la trayectoria, sino solo de la distancia que tenga la partícula al origen. O sea, este es el radio, digamos, el radio 1. Otro color. Sería el radio 1, y este de acá sería el radio 2. O sea, el radio 2 es el que une, ¿no? Circunferencia radio 2. Ahí. ¿Sí se entiende cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que el trabajo de llevar la partícula esta hasta esta otra, o viceversa, no importa el orden, no depende de la trayectoria, sino que solo depende de la distancia al origen que tenga el punto final y el punto inicial. Entonces, para eso hay que recordar cómo se define el trabajo. El trabajo, vamos a ponerle una fuerza. Pongo X porque está puesto X. ¿No? Es la misma idea de física. El trabajo de una fuerza. 1 × 10⁻⁷ metros por segundo. O sea, 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 1 × 10⁻⁷
eh, no sé cómo ponerlo. Se puede poner desde A hasta B. Empiezo en A, me muevo hasta B, entonces, a ver si lo trabajo. Es la integral de línea de la curva C, del campo de alfa, con C, mejor dicho, una curva que une A con B. O sea, es la integral de línea del campo en una curva que une A con B. Que a priori eso puede o no depender de la curva. Lo que nos pide probar es que en el caso de que la fuerza gravitatoria, no depende. ¿Sí se entiende qué es lo que queremos hacer? Entonces, la sugerencia que les doy es las que le dije cuando empecé a hablar del 6. Va muy de la mano con el 5. Entonces traten de hacer el 5. Una vez que tienen el 5, piensen un poco el 6 y se van a dar cuenta que va muy de la mano. O sea, podrían poner los dos ejercicios como uno solo y sería lo mismo, básicamente. ¿Dudas?